Bueno, hoy tenemos nuestro lanzamiento del libro Liderazgo Tóxico, que es y será un bestseller para cambiar el imaginario social de lo que es la espiritualidad y el verdadero servicio a Dios. ¿Sobre qué es el libro? Bueno, el libro trata de cómo son los diferentes roles de los líderes cuando hay un liderazgo que es tóxico, que es dañino, que daña el deseo de servir a Dios y cómo convertir ese deseo en algo positivo para la sociedad. ¿De dónde salió esa inspiración? Bueno, la inspiración viene de años de trabajo en clínica psicológica, de atender pacientes, iglesias que hemos visto que a veces se aturden y se quedan trabados en las formas de servirle al Creador. Y aquí venimos entonces a mostrarle una caracterización de lo que es el verdadero líder, un líder que forma a otros líderes. Señor Molina, se ve que usted solo no participó en este libro. Sí, por supuesto, está mi colega y también mi coautora Claudia Villamizar, una mente brillante ya con 2 trabajos encima en la parte de escritura. Tuve mi primer libro el año pasado llamado Volver a Vivir, una novela, y en esta oportunidad fui coautora con John Molina en el libro Liderazgo Tóxico. ¿De dónde salió esta inspiración? La inspiración salió en ver esas distorsiones que hay en los tipos de liderazgo, sobre todo en el liderazgo eclesiástico, donde la gente genuinamente viene buscando a Dios, pero se encuentran con personas narcisistas que están enfocadas en sí mismos y que buscan solamente el beneficio personal. Entonces nos inspiró a hacer un material para que la gente pueda estar alerta a este tipo de liderazgos que destruyen la fe de muchas personas. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Este libro lo puedes adquirir en las diferentes librerías de Aruba y también a través de las plataformas de Amazon. ¿Qué precio tiene un libro así? Este libro tiene un precio de 35 florines, obviamente en Amazon es en dólares y un poco más económico. ¿Tu último mensaje para la comunidad de Aruba? El mensaje que le envío a la comunidad de Aruba es que nos preparemos, que estemos conscientes de que hay manipulación y que esa manipulación no nos puede evadir de buscar a Dios, de tener una vida espiritual que transforme nuestras familias, que transforme nuestras comunidades, porque siempre buscamos excusarnos para no buscar a Dios. Entonces, le invito a que pueda leer este libro, Liderazgo Tóxico, y allí encontrar herramientas para poder escoger un buen lugar donde congregarse.